Bueno, voy a iniciar entonces a explicarles todo el tema de activos y pasivos en relación al taller a solucionar, los problemas indicados para el examen colectivo que estaba dispuesto para la materia de contabilidad 2. Voy a comenzar por entonces el primero, que dice que la empresa Mafalda recibió su estado de cuenta el 28 de febrero de 2016 con un saldo de 85.068. Los registros contables del cierre del mes mostraron un saldo en cuenta de bancos de 88.844. Revisar los cargos y los abonos de ambas cuentas encontró lo siguiente. Entonces voy a darle como primera medida, he repartido dentro de las ayudas en Prezi lo que corresponde a cada uno de los temas a desarrollar y los he distribuido de manera tal de que pudiera colocarle como un título a cada uno. Entonces el primero es la conciliación bancaria. Entonces, dentro de la conciliación bancaria está el primero que habla de un error, un cargo erróneo del banco. Dice que aparece un cargo que por error se hizo el banco por cuenta de 11.212 y que se notificará al banco. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Entonces, se comunica al banco, obviamente, el cargo erróneo y en el caso de la conciliación se resta el valor cargado mientras el banco corrige. Entonces, a fin de poder conciliar los libros, entonces se debe restar el valor. La siguiente corresponde al cobro del banco. Entonces, un documento cobrado por el banco dice que el banco cobró un documento a nombre de Mafalda Limitada por 20.400 y adicionalmente cobró los respectivos intereses sobre el documento de 1.200. Ambas cantidades aparecen acreditadas en el estado de cuenta. Además, el banco cobró por sus servicios 800. La compañía no estaba enterada de estas operaciones, obviamente hay que incluirlas en la conciliación. Entonces, como primera medida, tenemos que se suma el dinero que ingresó por reconocimiento del documento cobrado, es decir, los 20.400 se deben de incluir en la conciliación bancaria como un saldo positivo. Se suman también la nota crédito que generan los intereses cobrados por el documento cuando se hizo el cobro por parte del banco, y como tercera medida la nota crédito que debe ser restando, en donde se descuentan los servicios financieros correspondientes a los 800 pesos. Continuando, están los cheques no girados. Entonces se dice que se giraron unos cheques que no se han cobrado, correspondientes a el cheque número 260 por 4.894, 266 por 7.605 y 287 por 4.387. Se suman porque aún se cuenta con el dinero en bancos, entonces aún no se ha hecho el descargue de bancos, no se ha retirado el dinero de bancos. La siguiente corresponde a la compañía hizo un depósito de 32.950 el 27 de febrero que el banco aún no registró. Entonces, depósito en tránsito se resta porque aún no ha sido contabilizado por el banco. Y por último, se encuentra un error en los registros contables de un depósito por una cantidad de 15.200 y se registró en libros por 12.500. Entonces, en ese mismo orden de ideas, en un error en el registro contable se deben de dar dos tratamientos. Por un lado, se debe restar el valor erróneo para deshacer la operación y por el otro lado, se debe cargar nuevamente el valor erróneo reflejado en bancos, que es el valor real. Ese debe de colocarse como sumando a la conciliación y de este modo se logra hacer la conciliación bancaria utilizando pues las correcciones que se debe hacer, sea sumando o restando, a fin de que al final del ejercicio la conciliación, el trámite que se le haga a la conciliación corresponda al mismo que está reflejado en el certificado bancario. Bueno, como segunda medida está el tema de créditos, está dividido en las preguntas 2, 3 y 4. Entonces, de la misma manera se va a hacer la explicación de los mismos. Entonces, los créditos, se habla de un crédito a modo general y entonces dice que el 5 de julio de 2012 el Banco Nacional prestó 280.000 pesos a un negocio con una tasa de interés del 18% anual con vencimiento a 90 días. Los intereses se cobraban por adelantado. Determine lo siguiente: el monto principal. Entonces el monto principal pues corresponde al valor que fue cobrado, que son 280.000, el valor de los intereses. Entonces, la tasa de interés corresponde al 18% anual.
con un vencimiento de 90 días. En ese orden de ideas se tendría que decir que ese 18% se divide entre 12, que son los meses del año, y se multiplica por los 90 días, que correspondería a 3 meses. Ello corresponde entonces a un valor de 12.600. Por último, el importe neto recibido, que tal como dice en el caso de estudio, los intereses se cobraron por adelantado, entonces el importe recibido corresponde a 267.400. La fecha y valor del vencimiento. Entonces, la fecha de vencimiento pues corresponderá a los 90 días desde que se dio el crédito, que serían el 5 de octubre de 2012, y el valor que se tendría que pagar una vez se genere el vencimiento son 280.000 porque fue el valor que fue prestado. Ya habiéndose cancelado previamente los intereses porque tal como se dice se cobraron por adelantado. Bueno, como tercera pregunta dentro del taller está un tema de hipoteca. Entonces dice así: la compañía Multiprocesos Computarizados SAS contrajo una hipoteca por valor de 1.000.000 de pesos con intereses del 18% anual, con un plazo de 5 años. El pago de la deuda será 50.000 pesos mensuales. Entonces así está. Determinar el monto de los intereses a pagar en los 3 primeros meses de la hipoteca. Entonces aquí se pueden identificar dentro de la imagen que se está observando que están los intereses mes a mes y los pagados en los últimos 3 meses corresponderán entonces a 43.417. La reducción de capital de cada uno la reducción de capital en cada uno de los 3 primeros meses de la hipoteca correspondería entonces a 106.583 debido a que tal como se lee de la pregunta, se están haciendo pagos mensuales correspondientes a 50.000 pesos, es el pago del monto fijo. Asimismo, me pide que diga el saldo de la deuda al finalizar el tercer mes. Entonces, el saldo en temas de capital al finalizar el tercer mes corresponde a 893.417, pudiéndose observar cómo ha disminuido el capital, o sea, la deuda como tal, en razón a los abonos de capital que se hacen y los intereses que corresponden a cada una de las liquidaciones que se hacen mensuales. Por último, está la pregunta número 4, que corresponde también a un tema de hipoteca. Entonces dice que el dueño de una cadena de panadería solicitó un préstamo hipotecario de 10 millones de pesos a un plazo de 5 años y tasa de interés del 15% anual. En el contrato de crédito estipulaban pagos mensuales de 400.000 pesos. Determine lo siguiente. Es importante observar que en todos los procesos de crédito se está trabajando con interés simple, no se ha utilizado interés compuesto en razón a que pues es una de las condiciones que se ha hablado durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces, las cuentas afectadas es la primera pregunta. Entonces, me dice qué cuentas se ven afectadas con el préstamo del 10 de octubre de 2012. Entonces, las cuentas afectadas son bancos y obligaciones financieras. El monto de los intereses. Entonces, el monto de los intereses corresponde a 770.000 pesos, lo cual corresponde a los 6 primeros meses en un ejercicio que se hace de sumar mes a mes el monto de los intereses. Por último, me dice las cuentas que se ven afectadas con los pagos del préstamo, así como los montos respectivos en los 6 primeros meses. Entonces corresponde a las cuentas de bancos, obligaciones financieras, gastos operacionales. Entonces los bancos se ven afectados en un valor de Los bancos se ven afectados en valor de 3.075.000, las obligaciones financieras en 2.400.000 y los gastos operacionales que correspondería a los intereses en 770.000 pesos, tal como se estableció en el numeral anterior. Este correspondería entonces al ejercicio completo respecto de los bancos y de los soportes que corresponderían desde la recepción del crédito hasta el vencimiento de la sexta cuota, que es el ejercicio que se solicita hacer en la actividad. Bueno, como siguiente medida, entonces se va a la pregunta de maquinaria y equipo, que dice así, dice:
En el presente año una compañía adquirió una máquina por 1.500.000 para la importación. Tuvo que pagar 150.000 pesos, así como 20.000. Para la importación tuvo que pagar 150.000 pesos, así como 20.000 para el transporte. También se contrató un ingeniero que por instalar y dejarla en funcionamiento cobró 14.000 pesos. Entonces me dice que cuál sería el costo de adquisición, el ejercicio. Entonces determine la máquina debe registrarse contablemente. Entonces en ese mismo orden de ideas, el registro contable de la máquina correspondería a todos los cargos y gastos, o sea que correspondería al valor mismo de la máquina, el transporte, la instalación y la importación deben de incluirse dentro del valor de la máquina, de la adquisición de la máquina, y el proceso realizado para hallar el valor final del costo de la máquina corresponde a la sumatoria de todos los valores, es decir, del 1.500.000, de los 150.000 pesos de transporte, de los 150.000 pesos de importación, de los 20.000 de transporte y de los 14.000 de honorarios, es decir, correspondería a 1.678.000 pesos el valor de la máquina. Como sexta pregunta tenemos el tema de la depreciación. Entonces dice que una disquera, en el 1 de abril de 2012, una disquera adquirió un equipo de sonido por 795.000 pesos. Se estimó que la vida útil es de 8 años y un valor de rescate de 75.000 pesos. Dice, calcule el gasto de depreciación para el mes de abril. De acuerdo con el método de línea recta, el importe de la depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2012. Entonces, por el método de la línea recta, corresponderá a hacer una liquidación, a hacer una formulita sencilla que dice que es el costo del bien menos el valor del salvamento dividido en el tiempo de vida de servicio estimado, y eso me daría la depreciación anual, que para el caso correspondería a 795.000 pesos menos 75.000 pesos, que corresponde al valor del salvamento, dividido en 8 años, que es el tiempo de vida útil. Eso me da, y el valor que de allí se estima se divide entre 12 para que me dé entonces cuánto me costaría la depreciación del mes de abril, y a su vez lo multiplico por 9, que son los meses que faltarían para llegar al 31 de diciembre, y en ese orden de ideas la depreciación a abril es de 7.500 y la depreciación el 31 de diciembre de 2012 es de 67.500. Bueno. En la séptima pregunta nos encontramos entonces con el tema de una empresa posee un edificio hace 8 años. Yo le coloqué a este tema reparaciones y mantenimientos y tuvo un costo de 1.500.000. Debido a su antigüedad requiere diversas reparaciones y mantenimiento continuo. Para el uso de los conceptos que se representan a continuación, indique cómo el siguiente cuadro con una X se debe registrar como un gasto de periodo o como un costo del activo, y justifique la selección de la casilla. Entonces, para hacerlo más interactivo, se dividió entonces cuáles corresponderían al gastos de periodo y cuáles a costos del activo. Entonces, la limpieza del aire acondicionado corresponde a un mantenimiento que se hace dentro del inmueble, lo que no correspondería sino a un gasto de periodo. La pintura general, de igual manera, pues corresponde solo a un arreglo locativo, no corresponde a una mejora significativa que implique generarle al activo un mayor valor. La reparación de las aguas llaves y la reparación de la puerta son mantenimientos necesarios, los cuales se llevan a cabo con la finalidad de sostener en todo momento el estado del bien, lo que significa que en estos 4 casos estamos ante gastos del periodo. Sobre costos del activo, entonces está el cambio de instalación eléctrica, lo que genera un mayor valor en el activo por una mejora, cambio completo de la tubería de gas, lo que puede generar una actualización o una mejora sobre el bien, y la construcción del techo de mantenimiento del estacionamiento, que es evidente una mejora en el bien. Por último, entonces hice un ejercicio, le coloqué pasivos porque me dice que por favor califique si son pasivos a corto o a largo plazo, un listado, al igual que el anterior, a fin de hacerlo una clasificación más eficiente. Entonces coloqué activos a corto plazo, que corresponden a los salarios por pagar,
corresponden a los salarios por pagar porque son del giro normal de los negocios, entonces se toman como activos a corto plazo. El anticipo a clientes son ingresos diferidos y del mismo modo se contabilizan como activos pasivos a corto plazo. Documentos por pagar a 6 meses, pues están liquidándose en menos de un año por tal motivo, entonces son pasivos a corto plazo. Impuestos por pagar, como corresponden a una vigencia, pues entonces son pasivos a corto plazo, igual que los impuestos por pagar, que los dividendos por pagar, que corresponden a una obligación de con los socios accionistas durante un periodo contable que correspondería a una vigencia o un año. Proveedores, como corresponden a obligaciones de terceros del giro normal de los negocios, pues por regla general se clasifican como pasivos a corto plazo, y los acreedores diversos, pues que son según lo estudiado, pasivos a corto plazo. Respecto de pasivos a largo plazo, está una hipoteca a pagar a 3 años, debido a que supera obviamente el tiempo que se le ha dado de una vigencia de un año para pagarse, entonces corresponderá a un pasivo a largo plazo. Un préstamo a 1.5 años, al igual que la hipoteca a 3 años, pues entonces corresponde a un pasivo a largo plazo por superar una vigencia un año, y las obligaciones por pagar, pues que efectivamente no nos dan una dirección explícita a qué obligaciones corresponden, pueden corresponder a una obligación que es diferente a la de giro normal de los negocios y que por regla general están catalogadas como pasivos a largo plazo. Entonces, de este modo se desarrolló el taller con las preguntas que se hicieron. No se incluyó todo en Prezi, porque la aplicación de Prezi, según la última actualización, no permite el audio. Sin embargo, se hizo a través de OVStudio y en la lectura que se hace desde el escritorio de Prezi.